día me encontraba navegando por Twitter cuando de repente me encontré este pedazo de carbón. Si ustedes ven mis tweets sabrán que ya he hablado muchas veces en contra del Nazbol por ser un falso fascismo y una ideología pro tercer mundo multipolar, cosa que también critiqué en aquel dichoso video. Sin embargo, ese no es el punto, pues la respuesta que viene después proviene de un polémico usuario conocido como un fascista homófobo racista cristiano. Un fascista, si es que así le podemos llamar, que habla sobre fascismo, o eso dice él por lo menos. Pero la realidad es que está más tirado al sector caído del fascismo, la piel muerta como me gusta llamarle, pues es la visión del mismo que se quedó atrapado en la década de los 20 y 30, y que por ende aplicarla hoy en día significaría un grado de regresión impactante en el sentido socioeconómico. Esto es algo que desarrollaré lo más brevemente posible, pero la visión original del fascismo implicaba un fuerte componente tradicional anticapitalista, que se vería reforzado en derivantes como el legionarismo rumano o el falangismo en España, donde la principal crítica era la desnaturalización de la propiedad privada, el monopolio, la codicia, explotación y el sentido antiobrero que éste llevaba. Y el problema con esta visión del fascismo es que se apoya de la falacia conocida como capitalismo igual a liberalismo, concepto que se encuentra empíricamente derribado y que me lleva a la tesis de que el modelo neofascista, es decir, el fascismo de hoy en día, pide urgentemente la integración de un capitalismo autoritario dentro de su base socioeconómica. Y como idea completamente contraria al socialismo y comunismo que no ha avanzado desde sus inicios y sigue empobreciendo naciones, el capitalismo viene desarrollándose desde el inicio de la humanidad y evoluciona desde varias partes como la forma de producción, transicionando mucho más razonablemente de la explotación sin sentido al formato laboral que prioriza el bienestar del trabajador y su comodidad, así como un modelo corporativista donde un individuo puede negociar términos con el privado mediante el Estado, algo que no era posible a inicios del siglo XX y que se puede entender porque muchos grupos obreros nacionalistas dirigían su queja contra el capital de aquellos entonces. Sin embargo, y como mencioné, este ideal se encuentra fuera de fecha, porque es un problema al cual el capitalismo ya encontró solución, mediante el capitalismo de Estado autoritario, el cual por supuesto ha sido capaz de cubrir necesidades obreras vitales para la producción como lo es el dirigismo estatal, que se sirve de incentivos para no necesariamente estatizar y mantener un orden sin pasar a llevar al Estado, pueblo y sin siquiera parecerse al liberalismo, porque el mismo está condicionado para no caer en trucos sucios del mismo. Esto incluso viene de la Alemania nacionalsocialista. Por supuesto, esta visión del capitalismo elimina, o más bien reduce, el famoso monopolio y pone una visión más regulada del libre comercio internacional, donde se detiene la idea de dependencia del capital internacional, desestimando la autarquía, sobre el cual muchos fascistas clásicos se quejan y viven reclamando, pues ya no sería liberalismo. Es un capitalismo con condiciones y por ende conservador y estatal. Y sigue siendo incluso capitalismo, no solo porque permita la propiedad privada, que es un concepto ya trascendente, sino que también, como dije, permite el libre mercado bajo un concepto regulatorio y pragmático, ya que al fin y al cabo no deja de ser necesario para la obtención de recursos necesarios que quizás no puedan obtenerse en ciertos sectores del mundo, y a eso voy cuando digo que estancarse en esta idea en tiempos modernos puede significar una regresión socioeconómica. Siguiendo con el tema, el modelo capitalista autoritario estatal permite la existencia de una competencia empresarial bajo el alero del Estado, que desincentiva prácticas anticonsumidor y antipopulares, creando así un ambiente colaborativo que era por lo que abogaba originalmente el fascismo, y que se puede efectivamente lograr a través del capitalismo autoritario. Por ende, es que concluyo diciendo, y como fascistas, debemos seguir renegando al capitalismo porque según algunos es un modelo liberal, monopólico y que sirve intereses de unos cuantos, ¿o seremos capaces de evolucionar e integrarlo como un modelo que le sirva al Estado y la nación? Yo digo que sí. Se puede porque en el fondo siempre ha sido así y se viene desarrollando de esa forma, porque no es que el fascismo se oponga al capitalismo per se, sino que se opone únicamente al modelo liberal del mismo, es decir, el capitalismo liberal. Por lo que a continuación enseñaré los ejemplos no solo sobre los cuales podemos desarrollar un neofascismo con elementos de la organización racional del trabajo, el dinero y la utilidad de los recursos de producción, en conjunto con un sistema de consumo responsable y una ética obrera, disponibles dentro del capitalismo autoritario estatal, sino que también demostraré por qué el fascismo sigue un modelo capitalista autoritario desde sus inicios, de forma que la visión estancada del anticapitalismo fascista puede quedar en el pasado y alumbrar la visión original y auténtica de la economía fascista que se apoyaba del Estado y sus capacidades para promover un mercado y una economía de tipo única, dando así una nueva visión del capitalismo más humana y más integrada al Estado, y no tanto al liberalismo como dicen pregonar algunos. Estos son los 4 países, 2 actuales que no son fascistas pero sí autoritarios, y 2 del pasado que fueron fascistas y aplicaron medidas capitalistas, sobre los cuales podemos desarrollar además de un nuevo modelo fascista capitalista y entender la verdadera naturaleza del capitalismo de corte fascista y el fascismo de corte capitalista. Allá vamos.
Número 1. República Popular China, 1976 hasta la actualidad, desestimando por completo el hecho de que China sea comunista debido a sus prácticas de libre mercado y gestión del privado que fueron llevadas a cabo por Deng Xiaoping, ahondaremos en cómo funciona el modelo capitalista autoritario chino desarrollado por el mismísimo Deng junto a sus sucesores Hu Jintao y Xi Jinping. Este programa de reformas se remonta al año 1976. Un modelo que pretendía ser un socialismo reformado, acabó por suerte de gracia, en un modelo de capitalismo que los llevó a ser la principal superpotencia industrial del mundo moderno, y cuya primera etapa se conoció como la reforma y apertura. La reforma consistió en modernización de la infraestructura. Un paso necesario que requirió de inversión, sobre todo en industria. Esto, aunque no duró, fue la base de todo, pues definió la labor del Estado en la construcción de una presencia que sería posteriormente favorable a los principios del capitalismo y del pragmatismo que profesaba Deng Xiaoping. A esta reforma le sigue una reestructuración de las empresas estatales, donde las inversiones mencionadas fueron canalizadas desde los bienes capitales hacia la producción de bienes de consumo, lo que a mí me gusta llamar la empresa del Estado, o un Estado que provee, y a esta medida se sumó no solo la elevación de precios de compra agrícola en un 20% para 1979, sino que además descentralizó el emergente comercio extranjero, y otorgó mayor autonomía fiscal a los gobiernos principales, así como otorgar mayores derechos a las empresas estatales, permitiéndoles la entrada de ganancias a sus arcas. Estas medidas continuaron durante 1979 y la década del 80. Le sigue la apertura. Pasando por completo de estas reformas, la descentralización pasó del sector estatal, muy gradualmente al privado. Esto se manifestó a través de los líderes locales, a los que se les dio la oportunidad de experimentar crecimiento económico a través de la privatización de parte del sector estatal. Es así como muy lentamente, y a niveles locales se desarrollaba un nuevo sector privado, que como pudieron notar fue iniciado por completo de la mano del Estado. Para el 93 esto había alcanzado un tope de privatización que iría disminuyendo a medida que Deng iba perdiendo poderes frente a la nueva administración de Hu Jintao. Sin embargo, y a pesar de este freno que se le dio a la alta privatización provocada por Deng, el modelo seguía siendo en su mayoría bastante privado. Es desde estos años que las empresas chinas se hicieron internacionales, surgiendo entidades como Alibaba, Chang'an Motors, ByteDance, Tencent, ZTE, Lenovo, WeBank, Sinopec, Miyoyo y Aikyu. Todas estas mismas empresas nacen de la mano del Estado, y continúan bajo el estricto alero del mismo, que tiene control sobre varias regulaciones pertinentes a su actuar, entre los cuales se puede destacar el hacerse con el 1% de las acciones de TikTok como parte de una política antimonopolios que no detiene en sí las actividades económicas de carácter capitalista llevadas por ByteDance, pero sí la mantiene bajo estricta regulación. Lo cual, termina siendo la clave de un capitalismo autoritario con perspectiva humana. O bueno, si usted prefiere llamarlo así, un capitalismo autoritario de orden socialista inglés. La verdad es que yo no me inclino por ninguna acepción, pero independiente de cómo lo veas, la realidad es que sí, continúa siendo un ejemplo de por qué capitalismo no es igual a liberalismo. Número 2. Singapur, 1965 hasta la actualidad. El ejemplo más vigente de capitalismo autoritario y de Estado. Caracterizado como un ejemplo más puro de dirigismo que la propia China, Singapur es el ejemplo vivo de lo que significa crecer sin recursos ni mucha tierra. Siendo una isla al sur de la península malaya, Singapur ha demostrado ser el ejemplo no solo de economía fuerte, sino que de una amplia seguridad e infraestructura que otorga calidad de vida a todos sus residentes. Según la CIA y World Factbook, Singapur tiene una economía de libre mercado altamente desarrollada y exitosa. Disfruta de un entorno abierto y libre de corrupción, precios estables y un PIB per cápita superior al de la mayoría de los países desarrollados. El desempleo es muy bajo. La economía depende en gran medida de las exportaciones, en particular de productos electrónicos, productos derivados del petróleo, productos químicos, dispositivos médicos y ópticos, productos farmacéuticos y de los vibrantes sectores de transporte, negocios y servicios financieros de Singapur. La economía se contrajo un 0,6% en 2009 como resultado de la crisis financiera mundial, pero ha seguido creciendo desde 2010. El crecimiento entre 2012 y 2017 fue más lento que durante la década anterior, como resultado de la desaceleración del crecimiento estructural, cuando Singapur alcanzó un nivel de ingresos altos y una débil demanda mundial de exportaciones.
El crecimiento se recuperó al 3,6% en 2017 con una economía global fortalecida. El gobierno está intentando reestructurar la economía de Singapur para reducir su dependencia de la mano de obra extranjera, aumentar el crecimiento de la productividad y aumentar los salarios en un contexto de desaceleración del crecimiento de la fuerza laboral y envejecimiento de la población. Singapur ha atraído importantes inversiones en fabricación avanzada, productos farmacéuticos y producción de tecnología médica y continuará sus esfuerzos para fortalecer su posición como principal centro financiero y tecnológico del sudeste asiático. Este último párrafo nos indica que Singapur está haciendo un excelente trabajo en forjar su propio mercado con su propia gente a pesar de la falta de recursos que le impiden desarrollar algo propio, atrayendo capital importante que le permite además ser bastante reputada y una excelente fuente de servicios que en conjunto con la electrónica y la química son la principal fuente de ingresos del país en materia exportativa, por lo que es seguro decir que poseen una industria nacional poderosa que se beneficia muy bien del capital. También se destaca que, a pesar de tener una fuente económica extranjera considerable, también han apuntado a sus propias industrias manufactureras locales dentro de las que se destaca Creative Technology Limited y System on Silicon Manufacturing. Es así como Singapur se ha convertido en el más vivo ejemplo de la modernidad para afrontar la dicotomía de las economías liberales y autárquicas, haciendo énfasis en el importante equilibrio que se debe hacer entre industria nacional y extranjera, y sobre todo usando ambos medios como fin de propagar crecimiento infraestructural, y asegurar un buen futuro para sus ciudadanos que gozan de un buen sistema de salud pública y un sistema de seguridad que pone buenos antecedentes de cómo preservar el orden en un país, haciéndole la vida imposible a la corrupción y los criminales. Es ciertamente un gran ejemplo de una economía equilibrada con tintes de libre mercado en conjunto con las empresas al servicio del pueblo y el Estado. Algo que es contrastable a los valores del corporativismo y el fascismo, que vehementemente reforzaba este principio. Número 3. Japón, 1895 hasta 1945, y 1960 hasta la actualidad. Ahora bien, es cierto que Japón con los años ha perdido en cierta forma el autoritarismo y conservadurismo que lo solía destacar. La posguerra implicó para Japón un fuerte cambio en el orden político que dio paso a la liberalización del sistema. Sin embargo, desde el aspecto económico y en cierta parte lo social, ha retenido aspectos valiosos que lo convierten en estandarte del capitalismo colectivo. Pero además, podemos ver un trasfondo de cómo era que obraba antes de 1945, por lo que este ejemplo se dividirá en dos partes. Partamos por el modelo prebélico. Tras la caída del shogunato, Japón inició el período que se conoce como la Restauración Meiji, el cual fue un período que implicó una modernización y occidentalización de lo que fue la sociedad, la política y por supuesto, la economía. Japón se destacó del mismo modo que el Singapur actual en usar los beneficios de la creciente industria en desarrollo infraestructural que benefició sobre todo a su gente. Pero lo que destaca a Japón en este caso es que a diferencia de Singapur, y como país sin recursos rescindió por completo de la vía de los servicios y se centró en expandirse territorialmente para apoderarse de los recursos de otros países. Esto puede verse ejemplificado en la anexión de la península coreana en 1910, donde se hizo énfasis en el desarrollo de estas tierras que venían saliendo de un régimen feudal al igual que Japón. Lo mismo ocurrió en Manchukuo, en algunas áreas de la China ocupada así como la Indochina e Indonesia. El mecanismo principal para este desarrollo fue por supuesto, el Estado japonés, que a través de sus políticas expansionistas y promoción del empresariado japonés en estas tierras logró no solo darle a estos sitios un aire de modernización, sino que también sacaron bastante rédito de esto, convirtiéndose en la principal potencia asiática durante el período de la Segunda Guerra Mundial. Hay que tomar en cuenta que el orden sociopolítico de Japón estaba dominado por el partido Taisei Yokusankai, por lo que todas estas obras de desarrollo político de corte occidental y capitalista estatal es propia de un régimen fascista corporativista que se valió de sus colonias para desarrollar no solo una economía de guerra, sino que también para brindar avances tecnológicos e infraestructurales a Japón y otros lugares en el sudeste asiático. Tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, este modelo de desarrollo colonial caería, dando paso así al segundo período del capitalismo estatal japonés, conocido como capitalismo colectivo. A continuación, el Japón posguerra y el nuevo modelo dirigista. Ya sin tierras por explotar, Japón tuvo que buscar un nuevo enfoque.
Si bien fue con la ayuda inicial de Estados Unidos, Japón logró preservar su soberanía económica al establecer un modelo de capitalismo colectivo, siendo también el único en el mundo. Este modelo se basa en lo siguiente, y cito: el capitalismo colectivo pone énfasis en las relaciones cooperativas a largo plazo, lo que da como resultado una economía dirigida por mercados relacionales. Un ejemplo de esto es la propiedad accionaria entrelazada, en la que las empresas poseen acciones de otras empresas. Esto resulta en un espíritu de cooperación entre las empresas involucradas, ya que cada una tiene interés en el desempeño de la otra. Un ejemplo importante de esto es la economía japonesa, en la que el 40% de las acciones negociadas en la bolsa de Tokio pertenecen a un conjunto de grupos industriales conocidos como Kikyo Shugan, y otro 30% pertenece a redes de participaciones cruzadas, conocido como Keiretsu. Esto da como resultado una propiedad estable, lo que reduce el potencial de adquisiciones hostiles y también de competencia amistosa. Se anima a las empresas a sobresalir, pero en beneficio de los demás y de ellas mismas. Los trabajadores, particularmente aquellos que trabajan para grandes empresas, se involucran en sus empresas de maneras diferentes a otros sistemas capitalistas. A cambio de lealtad y trabajo duro, los trabajadores tradicionalmente esperan más de sus empleadores que sus homólogos occidentales, incluida seguridad laboral a menudo vitalicia, pensiones y protección social. Esto finalmente lo que refleja es un fuerte sentido corporativista, mucho más arraigado que el ejemplo singapurense. Poniendo en igual al trabajador de clase media y al empleador usualmente de clase alta, es que se logra también algo cercano al ideal fascista de tripartismo. Si bien ya no está tan marcado en todos los ámbitos, es importante de todas formas reconocerlo como un ejemplo de que capitalismo no es necesariamente liberalismo. Ya que aquí estamos hablando de un ejemplo colectivista, más no uno individualista como suelen pregonar los modelos liberales. Aunque ya no tiene tanta mano estatal como antaño, aún se preserva cierta esencia de lo que fue alguna vez cuando gobernaba el Taisei Yokusankai. Para rematar, el Estado japonés ocupa un modelo de planificación indicativa desde 1970 en conjunto con otros tigres asiáticos con las siguientes características. A. La coordinación de inversiones complementarias, conocido como el Big Push, el cual es un modelo de la economía proteccionista de bienestar. B. La coordinación de inversiones que compitan a través de la regulación de acceso a los mercados, cárteles de la inversión y, en las industrias en declive, reducciones negociadas de capacidad. C. Las políticas que garanticen economías de escala. Por ejemplo, licencias condicionadas a la escala de producción, el énfasis en industrias nacientes de exportación, asociaciones, fusiones y adquisiciones a través de y con la mediación del Estado. D. La regulación de las importaciones de tecnología. Por ejemplo, la prevención de pagos por licencias sobre tecnologías excesivamente obsoletas, límites a los royalties y regalías por licencias de tecnología. E. La regulación de la inversión extranjera directa. Por ejemplo, restricciones al acceso y extensión de propiedad, requerimiento de incorporación de capitales locales, requisitos de transferencia de tecnología, requisitos de exportación de productos de esa inversión. F. La obligación, para empresas de cierto tamaño, de programas de capacitación de los trabajadores, con el fin de resolver el problema de la falta de oferta de trabajadores calificados. G. La acción del Estado como un capitalista de riesgo y para la incubación de empresas de alta tecnología. H. La promoción de las exportaciones, por ejemplo, las subvenciones a la exportación, garantías de préstamos, ayudar a la comercialización a través de una agencia estatal de comercio. Y la asignación regulada de divisas del gobierno, con mayor prioridad a las importaciones de bienes de capital, especialmente para las industrias de exportación, y la menor a las importaciones bienes de consumo. Es todo esto lo que consuma a Japón como un país históricamente dirigista, lejos de ser liberal en el sentido económico, al establecer políticas de corte estatista que promueven un desarrollo más centrado y protegiendo a la industria nacional. Número 4. Alemania Nacionalsocialista, 1933 hasta 1945. Quizás el caso más ejemplar, pues trajo consigo la salida de una crisis sin precedentes que azotó a todo el mundo, y que Alemania en su condición de derrotado por la Primera Guerra Mundial se llevó la peor parte de este asunto debido al alto coste de las reparaciones de guerra que se le impuso. Aún así, el ministro de Economía Hjalmar Schacht se destacó por sus implacables medidas económicas que se constituyeron principalmente por los bonos conocidos como los bonos MEFO que financiaron el rearme militar sin que se reflejara directamente en el presupuesto del gobierno, evitando así las restricciones del Tratado de Versalles.
Permitieron además, estimular la economía alemana previa a la Segunda Guerra Mundial, por lo que tras el éxito de estos bonos en contrarrestar la inflación, se empezó a adoptar una política corporativista que favoreció por sobre todo un modo de producción capitalista corporativa cuasi autárquico basado en redes de alianzas económicas como el Pacto Tripartito de 1940 con Italia y Japón, acuerdos económicos con países ocupados que permitió explotar recursos de los mismos, y previo a la Operación Barbarroja se firmaron acuerdos bilaterales con la Unión Soviética con la cual se suministraron de materias primas esenciales a cambio de productos industriales y tecnología. A estas políticas de economía libremercadista con restricciones pragmáticas y bien definidas se le suma también la privatización de bancos, astilleros, líneas ferroviarias, y organizaciones de asistencia social que venían acompañados de un ojo estatal bastante grande, muy similar al control que ejerce la República Popular China en la actualidad. Si bien es cierto la economía estaba planificada, esta planificación como se puede ver iba en favor del capitalismo de Estado y el corporativismo, así como el fortalecimiento de la red económica alemana basada en la economía de guerra y de ocupación que le sirvió para explotar y alimentar la maquinaria y mejorar el estilo de vida germano, apuntando a la eliminación del desempleo, cosa que se logró bastante bien. Es así que viendo todas estas prácticas, es fácil concluir que al igual que todos los ejemplos mencionados, la Alemania nacionalsocialista fue el máximo exponente de una economía capitalista corporativista de Estado, marcadamente autoritaria y basada en una política de mercado bastante inteligente si me preguntan a mí, eliminando por completo las dependencias y subyugando a naciones más pequeñas para lograr el comercio efectivo con las mismas, sin enfrentarse a prácticas que afecten sus intereses. Por lo mismo, es un capitalismo corporativismo antijudaico, autoritario y totalitario ejemplar que nos prueba una vez más, que capitalismo no es igual a liberalismo. Damos por terminado este top demostrando así no solo una tesis, sino que también derribando el mito instalado del fascismo anticapitalista. Muchas gracias por escuchar, y nos vemos en el próximo vídeo.